Sí, ya. Perfecto. Ya tenemos, estamos grabando. Listo. Entonces, resumiendo para que quede ahí como en la grabación, tenemos hasta ahora lo que han dicho, algunos antecedentes familiares que demuestran de pronto algún antecedente genético. Las infecciones recurrentes a repetición por microorganismos inusuales o oportunistas que tienen pues una recurrencia corta de tiempo. Las hospitalizaciones para el manejo de estas infecciones, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hemos hablado hasta ahora, pero hay más. Entonces, Natalie dice, otro criterio que puede crear es la repetición en las otitis. La repetición en la otitis, sí, esas son las infecciones de repetición. Y la necesidad de antibióticos para curar las infecciones, antibióticos intravenosos, eso también es muy importante. Eso también es muy importante porque por lo general, cuando estamos al frente de un SIRA, perdón, de un síndrome de infección recurrente normal, los tratamientos con antimicrobianos, sea bacterias, hongos, virus, pues orales son muy bien tolerados y por lo general tienen muy buen efecto. Entonces no habría necesidad pues como de recurrir a tratamientos intravenosos. En cambio, acá en este caso sí, el hecho de que el paciente tuvo que ser hospitalizado y requerir tratamiento intravenoso dice que se necesitaron dosis fuertes de medicamentos para poder combatir los procesos infecciosos. O sea que básicamente el niño Juan estaba perdiendo la batalla contra el microorganismo, ¿cierto? Y por eso se necesitaron esos tratamientos. Puede ser eso o puede ser que Juan estaba enfrentándose a microorganismos que eran resistentes a los tratamientos. Eso también puede pasar, ¿cierto? No es lo más probable, lo más raro, pero puede pasar que esté infectado con una cepa bacteriana multiresistente o algo así, pero digamos que no es lo más frecuente. Si hay que hacer un tratamiento intravenoso es porque definitivamente no se pudo controlar muy bien el proceso infeccioso. Muy bien, ¿qué más? Sí, dale. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en este caso, lo que estábamos hablando de que él necesitó, pues, como que le ayudáramos ahí con la respuesta inmune. Normalmente, una persona inmunocompetente puede combatir este tipo de microorganismos, eh, pues, sin necesidad de mucha ayuda. El sistema inmune lo maneja bien. En, en muchos casos sí es así. En muchos casos estos procesos infecciosos se pueden controlar de manera inicial por mecanismos del sistema inmune, ¿sí? En algunos otros casos, pues puede ser más complejo. ¿Y de qué depende eso? Uno, del estado inmunológico en el que nosotros nos encontremos. Dos, de la susceptibilidad que tenga el tejido en ese momento a la entrada del microorganismo. Y tres, a la carga de microorganismos que logra entrar. ¿Por qué digo esto? Porque pues usted puede ser una persona sana, pero si en ese momento tiene, o no sé, tiene una fisura, tiene una fístula, tiene una herida, tiene una laceración y le permitió a través de alguno de esos, digamos, de esas injurias en el tejido, permitió la entrada del microorganismo y este se replica rápidamente en ese microorganismo, por muy sano que usted esté, pues obviamente el sistema inmunológico va a perder la batalla frente a una cantidad de microorganismos que se están replicando y se están multiplicando rápidamente, ¿cierto? Entonces, eso depende como de esas circunstancias. En condiciones naturales, si yo tengo un tejido sano, sea piel, sea mucosa, si yo tengo un sistema inmunológico equilibrado, pues muchos de estos microorganismos son controlados. En realidad, eso es lo que sucede. Nuestro sistema inmunológico es muy eficiente para controlar microorganismos de este tipo, mientras nosotros mantengamos un sistema inmunológico digamos, en equilibrio, ¿sí? Bien balanceado, que se active cuando se debe activar, se desactive o vuelva a su homeostasis cuando lo debe hacer, ¿sí? Entonces, no es que necesariamente nosotros o el sistema inmunológico siempre vaya a controlar eso, no, eso depende de esas circunstancias que se están presentando en el sitio de entrada del microorganismo, ¿sí? Si yo me puedo haber expuesto a coronavirus, por ejemplo, cuando salgo, ¿sí? Cuando salgo, pero por ejemplo, todos en este momento, casi todo el mundo, la mayoría de la gente está usando tapabocas. Entonces, la cantidad de virus, por ejemplo, que una persona de esas puede expeler
puede sacar de su cuerpo una persona que está infectada, pues en realidad es bajita la cantidad de virus. Y ya se ha visto que si yo me expongo a una baja cantidad de virus, pues mi sistema inmunológico puede tener la capacidad de controlar ese proceso, ese virus y no generar síntomas. Y por eso es que pueden aparecer tantas personas asintomáticas. Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus ha sido muy interesante porque se han planteado, por ejemplo, propuestas en las cuales se sugiere que el hecho de que todos usemos tapabocas quiere decir que nos estamos exponiendo a muy bajas cantidades de virus y que como algún tipo de vacunación, en el sentido de que nos exponemos a bajas dosis y eso hace que mi sistema inmunológico reconozca de manera más eficiente el virus y pueda montar una respuesta inmune cuando él se exponga a cantidades más abundantes. Entonces, son cosas así como de ese estilo. Si yo me expongo a una cantidad más abundante de partículas virales y esos tienen la capacidad infecciosa, pues mi sistema inmunológico, por muy competente que sea y por muy sano que sea, muy probablemente no va a tener la capacidad de defenderse frente a ese reto antigénico, ¿cierto? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del VIH. Cuando ustedes tienen relaciones sexuales y hay y por ejemplo el hombre es el VIH positivo, digamos, y la mujer es VIH negativo, y se tienen relaciones sexuales durante la eyaculación del hombre en la mucosa vaginal, pues se libera una gran cantidad de partículas virales. Si ese hombre tiene una carga viral muy alta, pues obviamente ahí vamos a tener una gran cantidad de partículas virales que van a tener todas las oportunidades del mundo de atravesar la mucosa vaginal y lograr un proceso infeccioso. Pero, ¿qué sucede cuando la carga viral del hombre es baja o, por ejemplo, es indetectable? Ya se sabe, por ejemplo, que cargas virales por debajo de 1500 copias de ácido nucleico del virus, pues en realidad no son infecciosas, ¿sí? Cuando ustedes se exponen a cargas virales que son bajas menores de 1500 o incluso indetectables, que es por debajo de 50, pues la probabilidad de infección es muy bajita. No quiere decir que no exista o que sea cero, no. La probabilidad de infección es muy baja. Entonces, miren que ahí estamos hablando de que la infección depende de la cantidad de virus también o de la cantidad de microorganismos que logren entrar en mi cuerpo. Por muy estable y muy sólido que yo tenga mi sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, la cantidad de microorganismos siempre va a influir mucho en la capacidad que yo tenga de defenderme de eso. Y el otro tema es el sitio de entrada, ¿sí? Que desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista del tejido, pues yo tenga un tejido sano o no, eso también va a influir mucho en la capacidad que pueda tener el microorganismo de entrar o no. Por eso es que en la infección por el VIH, por ejemplo, también cuando se tienen coinfecciones, por ejemplo, coinfecciones por virus herpes a nivel genital, o condilomas o papilomavirus, que lo que hacen es causar también una alteración del epitelio de la mucosa genital, pues eso básicamente lo que hace es susceptible a uno de la entrada de microorganismos, ¿cierto? Entonces, ahí son muy importantes, uno, la cantidad de microorganismos a la que me expongo, y dos, el tejido al cual el tejido por donde va a entrar el microorganismo, y tres, qué tan bien preparado estoy yo desde el punto de vista inmunológico para defenderme frente a eso. Sí, yo me extendí mucho, me emocioné. Profe, No, profe, así está bien. Listo, perfecto. Cuénteme. Vamos en condiciones o criterios para el CIRA. Ya ustedes han mencionado, pero todavía nos faltan. Y apenas vamos a la primera pregunta. ahí dice que no se observaron amígdalas u otro tejido linfoide en la cavidad oral. Ah, ¿eso qué significa? Pues que le hicieron una amigdalectomía o que no tenía amígdala, no sé. ¿Quién me está hablando? Entonces, Mariana. Mariana, sí, ¿sí? entonces pues eso hace como en las amígdalas pues hay tejido linfoide y es como una de los lugares donde los linfocitos como que conocen antígenos. Eso contribuye a que el sistema inmune del niño sea más deficiente. Pues no, sí. Claro.
Sí, claro, eso es verdad. Pero mira que ahí, por ejemplo, en la historia no dice que haya sido una amigdalectomía o que se les hayan extirpado, simplemente no se ven, ¿cierto? O sea, no se ven, no las desarrolló, ¿cierto? No están, no están. O sea, digamos que ahí de pronto en la historia faltó pues como ser un poquito más concreto y decir eh, que no se observan amígdalas u otro tejido linfoide en la cavidad oral, eh, digamos como que asociado a una amigdalectomía o algo así, ¿cierto? Como para uno estarlo o tenerlo de pronto más claro. Ahí simplemente lo que dicen es no se observan amígdalas, o sea, no tiene. ¿Sí? No tiene. Y esa es una característica muy importante para que la tengan en cuenta de los pacientes con inmunodeficiencias primarias. ¿Listo? Entonces, ahí, ese, por ejemplo, es también otro signo, otro criterio que le puede a uno ayudar a diagnosticar un SIRA. Bueno, pero ¿qué otros criterios? A ver, todavía faltan. Profe, pues yo encontré más criterios, pero a mi modo de ver, pues no los cumple el niño. Por ejemplo, ¿Cuáles cumple Juan? ¿Cuáles cumple Juan? dice, no he encontrado más, aparte de lo que ya me mencionó, no he encontrado más que cumpla Juan. Dice desarrollo pondoestatural normal para la edad. ¿Qué significa eso? Profe, es que ahí decía que él que estaba bien de eso. Uh-huh. Está bien Entonces, de pues, Es que peso. por eso no está ahí, pero pues sí es algo a tener en cuenta, pero por ejemplo en este caso uno como que no lo pone porque está bien. Esa. Uno esperaría que no, ¿cierto? Por si está asociado pues como a una Sí, inmunodeficiencia, sí. entonces uno esperaría pues que estuviera pues que tuviera un retraso en el desarrollo pondoestatural. Profe, ¿qué tiene que ver la caída del cordón umbilical? ¿Alguien sabe qué tiene que ver la caída del cordón umbilical con este cuento de las inmunodeficiencias primarias? Creo que es cuando hablamos de la deficiencia de fagocito, Exactamente. porque 15 a 20 días. ¿Por qué? Pues se cae a los 15 a 20 días más o menos el cordón umbilical. Exactamente. Aquí está, se cae, aquí se cayó a los 5 días, pues digamos que tampoco es que sea tan extraño que se caiga a los 5 días. Lo raro es la demora. Eso sí puede ser más raro, ¿sí? La demora en que se caiga el cordón umbilical, más de 30 días, porque ya eso empieza a hablar de una deficiencia en la función de los fagocitos, que son los que se encargan de digamos, de causar esa separación del cordón, ¿sí? Gracias a su actividad fagocítica. Entonces, lo raro sería que se demorara más de 30 días pensando en una función de los fagocitos. Bueno, ¿qué piensan eso que dice oído izquierdo, membrana timpánica opaca y pérdida del cono luminoso? ¿Qué significa eso? ¿Eso qué es? ¿Eso es un signo de infección? ¿Eso es una complicación? ¿Eso es una secuela? Sí, profe, no es un signo como de infección, pues no sé, digo yo que más avanzado porque la membrana pues está opaca, pues como que si haya una infección bacteriana, no sé. Profesor, quiere decir que, pues, creo que está inflamado el oído. Sí, eso puede ser un proceso crónico o inflamatorio o también puede ser una secuela de todas las otitis que él ha tenido, ¿cierto? Porque miren que en este momento Juan tiene 8 años, ¿sí?
Y miren, en esos 8 años, todos los procesos de otitis media que ha tenido, ¿cierto? Y todos, por lo general, requirieron pues como un manejo con antibióticos, ¿sí? Entonces, probablemente esto sea una consecuencia de las otitis crónicas que tuvo, o procesos crónicos que tuvo, y pueda ser más bien como una secuela de la infección, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, también es un indicio de que algo raro está pasando ahí, ¿sí? Pues normalmente si uno le da una otitis, uno la resuelve y ya, no tiene por qué quedar ninguna otra complicación, ¿sí? No se palparon adenopatías en diferentes regiones del cuerpo. ¿Ustedes esperarían adenopatías o no? Pues si en el momento no está como cursando ninguna enfermedad infecciosa, no. Ajá, exacto. O sea, hay que revisar bien si en el momento él tiene alguna infección. ¿Y será que la tiene o no? Profe, pues en el caso no se decía que se sospechaba como una bronconeumonía, creo que era, sí, una bronconeumonía, y se había iniciado el tratamiento con una buena respuesta. Pues en ese caso estaría pasando por una infección, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exactamente. Uno esperaría de pronto con todos estos cuadros infecciosos y con el cuadro infeccioso actual, pues uno pensaría que de pronto debería de tener alguna adenopatía pues en alguna parte del cuerpo, pero bueno, no lo tiene, entonces también es extraño que no se esté dando algún tipo de respuesta inmunológica, ¿cierto? Porque recuerden que lo que uno puede palpar fácilmente durante procesos infecciosos es crecimiento de los nódulos, ¿cierto? Como se está dando una respuesta inmunológica en los nódulos linfoides, entonces básicamente allá hay una cantidad de células que están proliferando, ¿cierto? Linfocitos T, linfocitos B que están proliferando, se producen muchas citoquinas, quimiosinas en estos sitios, se filtra mucho líquido, entonces eso hace que el nódulo empiece a crecer de tamaño y que sea fácilmente palpable por la respuesta inmunológica que se está dando en estos sitios. ¿Listo? Entonces tenemos... Sí, dale. Profe, pero quizás no se palparon porque mira que también dice que no se observan amígdalas, otro tejido linfoide de la cavidad oral, pues quizás en la cavidad oral no las palparon. Exacto, allá pues no las vieron, pero de pronto en otras, mira que dice en diferentes regiones del cuerpo, o sea, no encontraron, ¿sí? No encontraron más adenopatías en otras partes del cuerpo, a pesar de que había pues como un proceso infeccioso. No es, como les digo, o sea, no es concluyente tampoco, puedes decir, porque no se palpan, entonces ya usted tiene una alteración inmunológica, no es concluyente, pero lo más, digamos, más probable es que usted las encuentre si usted está en un proceso infeccioso. Eso es lo más... Pero sí se relacionan. Pues sí se relacionan los dos hallazgos porque los dos tejidos tienen una composición celular similar, pues es lo mismo. Exacto, ajá, exactamente. Muy bien, entonces tenemos acá evidencias pues de algunos criterios que cumple Juan para definir qué es un SIRA, ¿cierto? O sea, hay recurrencia, hay infecciones a repetición, hay microorganismos inusuales oportunistas, hay hospitalizaciones, hay tratamiento con antibióticos intravenosos, ¿cierto? No hay presencia de tejidos linfoides en algunas regiones del cuerpo, parece que hay un componente familiar o genético ahí que está involucrado. La edad, recuerden, la edad de aparición de los procesos infecciosos es muy importante, ¿cierto? Entonces, miren Profe, que yo te quería preguntar. Sí. Lo que pasa es que la deficiencia de anticuerpos se ve cuando
pues se empieza a ver más o menos un poquito antes del año. Pero entonces aquí dice que él tuvo la primera infección de los 9 a los 18 meses. Entonces yo puedo hablar ahí de que de pronto puede que haya una deficiencia de anticuerpos porque la mamá los está enmascarando, o no puedo hablar de eso. Manuela, ahorita hablamos de ese punto porque ese punto es bastante interesante cuando vayamos más adelantico en el diagnóstico. Sí, ahorita te vuelvo a preguntar sobre eso para que nos hables un poquito de eso. Entonces, con los criterios que tenemos hasta ahora, pues podríamos decir que sí, que Juan definitivamente, pues, cierto, tiene un SIRA, un síndrome de infección recurrente, que es anormal, ¿sí? Anormal. ¿Qué es lo que sigue entonces de ahí? Definir si ese SIRA es de origen inmunológico o no, ¿cierto? Lo más frecuente es que sea de origen no inmunológico. ¿Y cómo identifico yo SIRAs no inmunológicos? ¿Qué tendría que revisar en Juan o qué tendría que mirar en Juan para descartarle eso? Pues, profe, los que no son inmunológicos pueden ser como por las tres cosas que habían dicho de localizado, extensivo o diseminado. Ok, listo. Localizado. Pues ¿Cómo si en el descartas? examen físico no le encontraron como, por ejemplo, con las otitis, si no le encontraron como ningún cuerpo extraño o así, pues entonces no, ahí no sería por eso. Exactamente, en ese caso, pues, aparentemente, ¿cierto? Aparentemente, no es localizado, pues no mostraron nada raro, ¿sí? No mostraron nada raro en este paciente, no hay, por lo menos en la historia, no hay como un artefacto, pues, que esté localizado, un cuerpo extraño, ni nada por el estilo, ¿cierto? Por lo menos, pues, en el oído, para uno pensar en un SIRA de origen no inmunológico localizado. Bueno, ¿cómo más puedo entonces descartar los otros tipos de SIRA no inmunológicos? Pues en el extensivo, en el examen no hablan de mucosas, pues lo único que mencionan es lo de la cavidad oral, pero no dicen que la mucosa esté como afectada a la integridad. Y digamos en la piel, aunque pues no es una mucosa, pues también es una barrera y tampoco está como, dice que es normal. Entonces extensivo tampoco como que cuadra. Extensivo tampoco cuadra, muy bien. ¿Qué más podemos mencionar de SIRA no inmunológico que nos permita descartar? Reportan del paciente con una fibrosis quística. No, pero también eso ayuda a descartar el extensivo. No. Ajá. Sí, en realidad pues no hay nada, por lo menos en la historia, ¿cierto? O sea, habría que hacerle exámenes a este paciente para poder descartar algunas de estas patologías, ¿sí? Una iontoforesis, por ejemplo, para la fibrosis quística. Habría que hacer resonancia magnética o un TAC para mirar alguna alteración a nivel intestinal, ¿sí? Pero miren que todos los cuadros de él son, por lo general, son neumonías o otitis, ¿cierto? Neumonías o otitis. Por allá tenemos una bronconeumonía, ¿cierto? Por allá tenemos una enfermedad diarreica aguda por Yarda-Lamblia, ¿sí? Pero casi todos son cuadros que tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar también si es un SIRA no inmunológico, qué es lo que puede estar causando esas infecciones a repetición. Entonces, por ejemplo, una fístula, ¿sí? Entonces
Entonces hay que buscar a ver si el paciente tiene de pronto una fístula, si el paciente tiene de pronto un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Crónico, una alteración de alguna de las válvulas del estómago. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que entrar a mirar primero antes de pensar en un SIRA inmunológico, ¿listo? Porque recuerden que lo no inmunológico es más frecuente. Entonces, ustedes tienen que entrar a revisar esa parte. Pero, digamos, acá el caso no nos muestra como más detalles de que pueda haber un tipo de compromiso no inmunológico, pero ustedes tienen que pensar en qué evaluación o qué valoración le van a dar al paciente, ¿sí? ¿Qué exámenes le podrían ustedes mandar, pues, para que ustedes de pronto estén más tranquilos con el diagnóstico, ¿cierto? Pero si ustedes no ven nada en los antecedentes, en el examen físico del paciente que pueda estar cursando con una de estas patologías, pues ustedes inmediatamente piensan que es un SIRA inmunológico más bien, ¿sí? Y dentro del SIRA inmunológico ustedes tienen que pensar entonces si estamos al frente de un SIRA inmunológico que es de inmunodeficiencias secundarias o de inmunodeficiencias primarias. ¿Y qué es lo primero que tienen que pensar entonces ahí? Profe, yo creería que en la edad del paciente, porque dice que desde los 8 meses Sí. y inicia pues desde muy pequeña edad, entonces se quiere decir, pues yo tomaría como que la respuesta inmune no está funcionando de la manera correcta o no se está activando en el momento adecuado cuando están las infecciones. Sí, sí, cierto. O sea, esos episodios infecciosos se están presentando como muy a temprana edad. No se están controlando de manera adecuada. Emanuel, ¿quieres hablar algo? Que primero se piensa en una inmunodeficiencia secundaria. Exacto. Ajá. ¿Cuál pensarías tú? Entonces, pues empezar a descartar. Pues con la historia clínica nos dicen que no hay problemas en el desarrollo, entonces digamos que uno podría descartar la primera causa, que es la malnutrición. Y ya pues de ahí para abajo empezar a buscar las causas, entonces si hay presencia de microorganismos que puedan estar causando la inmunodeficiencia. Pero pues en todo el caso clínico no hay cosas como que lo lleven a uno a pensar eso. Antes todo lo contrario, siempre lo llevan a uno a pensar que es primaria por el antecedente familiar, por los hallazgos médicos, por los hallazgos clínicos físicos, pues de que no hay amígdalas, entonces eso ya lo hace pensar a uno que no hay células. Entonces, pues como que todo lo lleva a uno a pensar que es primaria. Uh-huh. Sí, te entiendo. Entonces, secundaria, podría pensar uno en la primera causa de inmunidad secundaria, que es la malnutrición, ¿cierto? Pero digamos que ahí hay un antecedente importante en la historia y es que nos dicen que no hay un retraso en el desarrollo cuando es natural, nos dice que básicamente es normal, ¿cierto? Entonces, digamos que ese indicio, pues, que no es exclusivo para uno decir que obviamente hay una buena nutrición, pero sí nos dice que aparentemente no ha pasado nada con su desarrollo en cuanto a peso y talla. ¿Quién iba a hablar por ahí? Y también dicen que pues en las secundarias pues puede ser porque sea, digamos, prematuro, y ahí mencionan que nació pues normal, sin complicaciones, no fue prematuro, pues hoy midió bien, entonces por ahí tampoco haría. Exactamente, esa es otra también que uno puede como de pronto descartar, ¿cierto? Descartar que esté asociada. Emanuel mencionaba, por ejemplo, microorganismos. Como yo les dije en la clase, hay microorganismos que están asociados a inmunodeficiencias secundarias, ¿cierto? Estaba el sarampión, estaba la tuberculosis, ¿cierto? O sea, otros microorganismos que estaban asociados al desarrollo de una inmunodeficiencia secundaria, pero
digamos, los que hay acá son mucho de microorganismos oportunistas, ¿cierto? Microorganismos que pueden tener la capacidad de causar estas infecciones, pero que en realidad no han sido asociados, digamos, drásticamente con una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, tampoco se podrían asociar. Sin embargo, hay más, digamos, más criterios o más condiciones que lo pueden hacer a uno pensar de que está al frente de un SIRA inmunológico de origen secundario. Podrían pensar, por ejemplo, en una infección por VIH, ¿no? Pero como tampoco la mencionan, entonces Entonces, ¿tú qué harías? es un examen. Un examen. Pero igual, pues no mencionan que la mamá lo tenga y un niño tan chiquito, pues si no fuera por transmisión como parenteral vertical, sería muy difícil. ¿Cómo podría haber sido de pronto si él se hubiera infectado? ¿Cómo podría haber sido esa infección por VIH? Si él, digamos, estuviera infectado y todos estos cuadros clínicos infecciosos serían como consecuencia de ese deterioro inmunológico que produce la infección por VIH. Es decir, ¿cómo más se hubiera podido infectar Juan? O si la mamá hubiera estado infectada, no le podría pasar el virus a él. Sí, pues esa sería como la forma más, digamos, para la edad que él tiene, la forma más probable. La transmisión vertical. ¿Cuál es el cuento ahí? Que si hubo transmisión vertical, pues Juan tiene 8 años ya, ¿cierto? Si hubo transmisión vertical y durante todo este tiempo Juan no fue diagnosticado con la infección por VIH, sea porque no le hicieron pruebas o lo que sea, y él nunca recibió tratamiento, pues lo más probable es que Juan ya ni siquiera existiera. Que si algo tiene agresivo es la infección por VIH en niños. Entonces, si no se maneja de manera rápida y oportuna, la infección por VIH lleva a la muerte muy rápido en los niños. Entonces, muy probablemente, si Juan hubiera estado infectado por VIH porque la mamá lo alimentó, porque la mamá estuviera infectada, pues muy probablemente Juan no hubiera logrado sobrevivir durante todo este tiempo, sin tratamiento, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que justifica el hecho de que muy probablemente no sea una inmunodeficiencia secundaria por VIH. Profe, Julia en el chat también dice una posibilidad, es por violación. Exactamente. Sí, eso, sí, Juli, sí, es que no estaba viendo el chat. Sí, esa puede ser otra, una posible vía de transmisión que ustedes también tienen que contemplar. Desafortunadamente, hay que pensar en todas las opciones, y una de esas opciones es que pues Juan haya sido abusado sexualmente y pues lo hayan infectado, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen esa duda, si ustedes creen que eso puede estar asociado a una infección por VIH, no les dé miedo mandar una prueba de VIH, ¿sí? No les dé miedo mandar una prueba de VIH. Ustedes tienen ahí suficiente evidencia de que hay un deterioro que parece ser inmunológico y que por tanto él no está respondiendo bien a los procesos infecciosos. Entonces, a pesar de que no tengan el antecedente, por ejemplo, en la familia de infección por VIH, pues pueden hacer una valoración, por ejemplo, por psicología, ¿cierto? Psiquiatría, para mirar a ver si logran descubrir, a ver si Juan, por ejemplo, fue abusado sexualmente,
y le hacen una prueba de VIH. Con eso ya lo descartan. La prueba de VIH no es costosa, una prueba presuntiva no es costosa y pues, igual si ustedes la mandan, pues eso se lo cubre el SISBEN, se lo cubre la EPS, que sea. Entonces, ese es algo que pronto los puede dejar a ustedes más tranquilos, ¿cierto? Porque recuerden que la infección por VIH es la segunda causa de inmunodeficiencia secundaria más frecuente en el mundo. Entonces, ahí también ustedes tienen que pensar, y estamos en un país en el que, pues si bien la prevalencia no es, digamos, considerable de infección por VIH comparado pues, con países africanos, por ejemplo, de todas maneras sí tenemos pues una buena cantidad de casos de infección por VIH que hay que estar siempre pues como muy pendientes. Entonces no está de más, usted le puede mandar una prueba de VIH a Juan para descartarle la infección. ¿Sí? Profe, Sí. ¿hay alguna región del mundo donde el VIH no sea endémico? No hay. Por eso por eso el VIH es una pandemia. Es una pandemia que lo tenemos en todas partes del mundo. Tenemos casos en todos los continentes. Entonces es complicado. Bueno, hay la tuberculosis, por ejemplo. Miren que él tiene unos signos pulmonares, ¿cierto? Unas manifestaciones clínicas pulmonares muy importantes. Uno también podría pensar que Juan tiene estos procesos infecciosos como consecuencia de una tuberculosis, por ejemplo, ¿cierto? La tuberculosis lleva a inmunodeficiencia secundaria. Entonces uno también podría pensar eso y nadie nunca le ha mandado un examen para tuberculosis. ¿Sí? Obviamente pues no tiene todo el cuadro, digamos, clínico típico de una tuberculosis con tos productiva, expectoración, ¿cierto? Hemoptóica, bueno, pero de más de 15 días, bueno, pero de todas maneras se puede, digamos, incluir dentro de los criterios, digamos, dentro de la valoración que ustedes tienen que hacer para descartarle una inmunodeficiencia secundaria. ¿Sí? Y no está de más tampoco mandarle pues una prueba de tuberculosis. Por lo menos pues hacerle una coloración de Cell-Nielsen del esputo para buscar pues los bacilos. En los niños, pues a veces es muy difícil lograr que ellos expectoren para lograr obtener una muestra para detectar el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por lo general, a veces se hacen unos lavados broncoalveolares, que queda más fácil, un lavado broncoalveolar o incluso un lavado gástrico, porque muchas veces ellos las secreciones pues se las tragan. Entonces, a veces puede ser incluso del lavado gástrico. Y ustedes pueden también pensar en valorar esa parte. Bueno, y hay otras condiciones pues para inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? Que hablábamos en la clase, hablábamos de hipoxia tisular, hablábamos de enfermedad metabólica, ¿cierto? De diabetes, de insuficiencia renal, hablamos de enfermedades genéticas o alteraciones o mutaciones genéticas como la trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down. Todas esas condiciones ustedes las pueden valorar rápidamente pues, en el paciente para tratar de descartarlas. Después de eso, entonces, ustedes tienen, por ejemplo, ustedes dicen, no, de pronto yo pienso que puede ser una infección por VIH, ¿cierto? Le va a mandar una pruebita, le mandan la prueba y el resultado da negativo. De pronto dudan de que pueda ser una tuberculosis, una inmunodeficiencia secundaria, una Mycobacterium tuberculosis y le mandan una prueba y también da negativo. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿Cuál es el paso a seguir? Ya si se descarta, se puede asociar con la inmunodeficiencia primaria. Ya se descarta la inmunodeficiencia secundaria.
Pues creería yo, porque también los otros, por ejemplo, de las afecciones podría ser agentes que bloquean la generación y activación de los leucocitos. Entonces, por ejemplo, la radiación, creo que es como lo más probable, porque ya drogas citotóxicas no creo, porque son muy pequeños, entonces supongo que la radiación. No está recibiendo tratamientos inmunosupresores, por ejemplo. ¿Cierto? Eso también hay que valorarlo. O que no vaya a ser una leucemia, que no vaya a ser una alteración del componente hematopoyético, ¿cierto? Una leucemia, por ejemplo, que puede cursar también con infecciones a repetición, como consecuencias de alteración de los linfocitos, ¿cierto? Pero eso, digamos que rápidamente también se puede descartar con un hemoleucograma. O sea, por lo general en los hemoleucogramas de pacientes con leucemia, pues lo que se observan son muchísimas células, por lo general, ¿cierto? Muchísimas células blancas y también muchas células inmaduras en sangre periférica. O sea, muchos progenitores que normalmente deberían de estar en médula ósea están en sangre periférica. Entonces ahí rápidamente también se puede descartar una leucemia. Profe, también estaba leyendo que el síndrome mieloidisplásico, pero pues él no presenta hematomas, entonces pues ya si no presenta hematomas, digamos que no se sospecha de eso, ¿o qué? Ajá, exactamente. Sí, obviamente miren que uno tendría que hacer como, digamos, una batería enorme de exámenes para poder descartar tantas condiciones clínicas que podría presentar el paciente. Pero recuerden que uno se tiene que ubicar muy bien en lo que es más prevalente dentro de la población que ustedes están manejando, ¿cierto? Por eso yo les hablaba mucho de primera condición de inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial y obviamente en Colombia, malnutrición. Entonces ustedes tienen que primero ubicar ahí, ¿sí? Entonces por prevalencia uno siempre tiene que estar ubicado en las condiciones más frecuentes que se pueden presentar en mi población, ¿sí? Por eso es que muchas veces, por ejemplo, esos diagnósticos raros pues se demoran tanto en hacerse, ¿cierto? Porque uno siempre arranca de lo más prevalente, lo más frecuente dentro de la población para tratar de llegar a un diagnóstico rápido que me permita un manejo clínico eficiente y obviamente pues que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero entonces, lo más prevalente por lo general no significa que sea lo que tiene el paciente. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a valorar otras opciones, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que todas estas condiciones de inmunodeficiencia secundaria pues las hemos venido descartando, ¿cierto? Sea porque le hagamos un par de exámenes que nos ayuden a comprobar esa situación o no, ¿sí? Y son exámenes pues que en realidad no son muy especializados, pues hacer una prueba de VIH eso ya no es un examen, digamos, especializado, es una prueba de ELISA que tiene un costo en el mercado de manera particular, por ahí de 25, 30 mil pesos, ¿sí? Pero que si usted la manda, pues eso se lo cubre el CISBEN, se lo cubre la EPS, entonces pues, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a valorar, ¿cierto? A definir cuáles condiciones de inmunidades secundarias podría cumplir y descartarlas de una vez, ¿cierto? Para empezar ya a pensar en otra cosa más rara, ¿cierto? Porque usted dice, pero ya le he descartado lo más frecuente y no le he dado con el diagnóstico, entonces, ¿qué será lo que tiene este paciente? Entonces ahí es donde uno ya, después de descartar lo secundario, ya pasa a lo primario. Entonces ya vamos por acá como en la quinta pregunta, que dice, ¿qué impresión diagnóstica tienen ustedes hasta ahora? ¿Cuál sería como el diagnóstico que ustedes podrían decir que tiene este paciente hasta ahora? Y ustedes pueden asegurar con lo que tenemos hasta ahora. Pues, profe, que el niño tiene una inmunosuficiencia primaria. ¿Una qué? ¿Inmuno qué? Inmunodeficiencia, profe. Inmunodeficiencia primaria. Sí, profe. ¿Y por qué ya le hiciste exámenes? Pues es que
ya pues descartando pues que no tiene desnutrición y todo lo otro que estábamos hablando, y que además de eso las características que nos dan en la historia clínica nos ven hacia allá. Pero entonces tú... Digamos que hasta ahora, pues, señor, Sí, dale, no, dale. sería como esperar exámenes para confirmar, pero yo me guiaría más hacia una inmunodeficiencia primaria. Pero tú, ¿qué puedes decir con certeza hasta ahora? ¿Qué tiene Juan? Pues, profe, yo estuve leyendo, pues, y entonces yo, pues, por lo menos, hasta este punto, con los datos que tengo, me iría, por ejemplo, por una agamaglobulinemia ligada X. No, Porque... pero ven, no, todavía no puedes decir eso. Todavía no puedes decir eso porque apenas vamos a hacer exámenes. Mira que ni siquiera podemos decir que el paciente tiene una inmunodeficiencia primaria, porque no hemos hecho todavía exámenes que nos ayuden a establecer ese diagnóstico. Hasta ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Juan tiene un síndrome de infección recurrente anormal, de origen inmunológico, aparentemente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya descartamos que fuera no inmunológico. Ya descartamos que fuera un síndrome de infección recurrente normal. Entonces, hasta ahora, lo único que podemos decir de Juan es que tiene un síndrome de infección recurrente anormal de origen inmunológico. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, descartamos el origen secundario, que parece ser que es de, digamos que no es una inmunodeficiencia secundaria por los exámenes que podamos hacer, ¿cierto? Entonces, ahora sí tenemos que entrar a definir es si es primario o no es primario. Y para eso entonces tenemos que hacerle algunos exámenes para definir que efectivamente es un SIRA de origen inmunológico, ¿cierto? Y es, digamos, de carácter primario, no secundario. Entonces, para eso tenemos que hacer unos exámenes, ¿cierto? La sexta pregunta dice, ¿qué le dice a usted en torno a la respuesta inmune, el tipo de microorganismo aislado en el paciente durante los episodios infecciosos? O sea, digamos, cómo uno puede interpretar esos microorganismos que se observan ahí. Ya ustedes lo han mencionado durante esta discusión, ¿cierto? Uno es que son microorganismos que pueden ser oportunistas o inusuales causando procesos infecciosos a repetición. ¿Sí? Esa es una característica importante, ¿cierto? La recurrencia de esos microorganismos y que sean algunos oportunistas o que sean inusuales, causando procesos infecciosos. ¿Qué otra condición del microorganismo es importante para, digamos, para ayudar a establecer que sea una inmunodeficiencia primaria? Las bacterias encapsuladas deberían ser eliminadas rápidamente por los anticuerpos, pero pues se quedan ahí en circulación. Exacto, Manuela, muy bien. Eso es una característica importante. Esos son microorganismos encapsulados, extracelulares, ¿sí? Que normalmente son muy bien controlados por el sistema inmunológico, ¿sí? Por el sistema inmunológico. Sin embargo, están ahí persisten, ahí causan procesos infecciosos a repetición y el niño no ha sido capaz de eliminarlos completamente, ni ha sido capaz de, una vez infecte, de controlarlos sin necesidad de un tratamiento, ¿cierto? Entonces, miren que los microorganismos se vuelven algo muy importante para uno poder entrar a definir o orientar el diagnóstico. Sí, si son inusuales, oportunistas, el tipo de microorganismo, si es un microorganismo extracelular o intracelular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos de inmunodeficiencias primarias, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de inmunodeficiencia primaria, pues vamos a ver como algunos, vamos a ver más prevalentes algunos microorganismos que otros, ¿cierto? Entonces,
eso es importante tenerlo en cuenta, el tipo de microorganismo que se encuentra en el paciente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a definir qué tipo de inmunodeficiencia podría tener este paciente. Y lo primero es pensar en cuál componente del sistema inmunológico es el que podría estar más alterado. Entonces hay que pensar si es una inmunodeficiencia humoral, o sea, si es el compartimento, por ejemplo, de linfocitos B el que más se ve afectado, o si es una inmunodeficiencia, por ejemplo, celular, si es una inmunodeficiencia que sea combinada, si es una inmunodeficiencia de fagocitos, o si es una inmunodeficiencia de complemento, que digamos son las más clásicas inmunodeficiencias primarias que uno puede encontrar, ¿sí? O digamos donde se agrupan casi todas las inmunodeficiencias dentro de esas 4. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué características o qué condiciones cumple Juan que pueden hacer que yo piense en cuál de esos componentes se puede ver alterado. Entonces empecemos a enumerar o empecemos a describir cuáles condiciones de la historia de Juan, de su historia, de sus condiciones clínicas tiene Juan que me permitan a mí pensar, bueno, esto será un compromiso moral, esto será un compromiso celular, un compromiso de fagocitos, un compromiso de complemento. Empecemos a hablar de ese tema. A ver. ¿Sí me entienden la pregunta? Sí, pero una de las cosas que lo podría llevar a uno a pensar es la edad o el tiempo en el que le empezaron a aparecer las infecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso, Emanuel? ¿Qué pasa con eso? Entonces, dice que a los 9 meses, y en la historia clínica pues nos dicen que la mamá lo amamantó hasta los 8 meses más o menos, entonces eso podría indicar, como ya lo había mencionado antes, que es el componente humoral que está implicado y que se había mimetizado porque precisamente estaban las inmunoglobulinas de la mamá ahí trabajando. Sí, muy particular, ¿no? Que hasta que se logró, digamos, alimentar al bebé, pasarle anticuerpos a través de leche materna, digamos que después de ese tiempo empezaron a aparecer los procesos infecciosos a repetición, muy particular eso, ¿cierto? Recuerden que los anticuerpos maternos por lo general duran hasta el primer año de vida y después del primer año decaen, ¿cierto? Decaen notablemente pues en circulación del bebé. Entonces eso es un evento importante para uno orientar el diagnóstico hacia una deficiencia, por ejemplo, de anticuerpos. ¿Qué más eventos hay ahí que le permiten a uno orientar el diagnóstico hacia alguno de estos componentes, no necesariamente pues de anticuerpos, o que le permitan descartar otros componentes alterados? O sea, a mí también me pareció otra cosa sospechosa, pero no sé Sí. si alguien más va a hablar. No, dale. Es que los microorganismos pues eran prácticamente dos los que estaban ahí persistentes, siempre infectando. Entonces, pues eso los llevaría a uno a pensar que ya debería haber una respuesta moral bien desarrollada desde la primera exposición a esos microorganismos. Hablo de Streptococcus pneumoniae y no me acuerdo del otro, de influenza A, de la otra bacteria. Sí. Entonces pensé, como se infecta como siempre con las mismas, pensaría uno que ya debería haber una respuesta moral bien montada. Ok. Ajá. ¿Alguien más iba a mencionar algo? Y es que los otros ya lo habían dicho, que son bacterias extracelulares, encapsuladas. ¿Y qué pasa con eso? Que sean bacterias encapsuladas extracelulares.
Que son microorganismos que suelen ser fácilmente opsonizados por las inmunoglobulinas. Exactamente, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Lo que tú mencionas, que uno esperaría que si yo me infecto con un microorganismo, pues yo debo generar una respuesta inmune muy eficiente cuando me vuelvo a infectar con él, para que pues, no me cause digamos, una complicación o un cuadro infeccioso. Lo puedo resolver de manera más eficiente, ¿cierto? Pero en este caso no pasa. En este caso Juan es infectado varias veces con los mismos microorganismos, entonces pareciera que su respuesta inmunológica no es la adecuada. Lo otro es lo que mencionabas de los microorganismos que son encapsulados extracelulares, y todo microorganismo encapsulado extracelular es muy bien controlado por los anticuerpos. Y aquí vemos que eso no está sucediendo. Entonces, a eso también son evidencias que le muestran a uno que, pues, obviamente, el componente que podría verse como más afectado es el humoral. ¿Qué otras condiciones vemos ahí que estén asociadas con las alteraciones de estos componentes? Uy, la carencia del tejido linfoide. Es muy frecuente en las inmunodeficiencias primarias, sobre todo las de tipo humoral, ¿cierto? Sí, eso es frecuente en estos pacientes. Por las alteraciones genéticas que se producen, el desarrollo de los tejidos linfoides es bastante deficiente. Este es muy típico de las deficiencias, de las inmunodeficiencias primarias, y más típico en las deficiencias humorales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros criterios hay ahí que le ayuden a uno a orientar el diagnóstico hacia alguno de estos componentes? La caída del cordón umbilical, ¿qué les dice? Que no es deficiencia de fagocitos. Profe, yo también creería que, o sea, es algo genético, ¿cierto? Y pensaría que es asociada al cromosoma X, porque pues anteriormente se murieron dos hermanitos de la madre, pero pues la madre está sana. Entonces se podría decir que es, no sé, recesivo. Está asociado al cromosoma X, ¿cierto? O sea, que es ligado al sexo, ¿cierto? Que es ligado al sexo, está ligado al cromosoma X. Parece ser lo más indicativo, porque los dos hermanos hombres de la madre fallecieron a temprana edad por infecciones severas. Entonces, parece ser que está asociado al cromosoma X. ¿Sí? Eso es otra característica también importante. No necesariamente pues de deficiencia humoral, porque por ejemplo hay otras inmunodeficiencias que también están asociadas al cromosoma X. Por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica, que tiene que ver con la alteración de los fagocitos, la alteración en el sistema NADPH oxidasa, que no permite que se eliminen los microorganismos, porque no hay producción de ROS, de las especies reactivas del oxígeno. Esa es una enfermedad que, a pesar de que es de fagocitos, también es ligada al cromosoma X. Puede ser ligada al cromosoma X, no necesariamente todas, pero sí puede ser ligada al cromosoma X. Entonces, eso también es un hallazgo muy importante para orientar este diagnóstico. Y como lo mencionaba también Manuela, la caída del cordón umbilical estaría asociada a una deficiencia de fagocitos, pero en este caso digamos que está normal, entonces también no puede de alguna manera pues descartar estos procesos. Hay una condición muy importante y que es muy particular, que no sé si de pronto les llamó la atención, y fue el tema de las vacunas. Profe, ahí dice que no tuvo, pues no tuvo reacciones adversas. No tuvo reacciones adversas, sí. ¿Y qué significa eso?
Pues es que las reacciones adversas se supone que son uno de los criterios de la inmunodeficiencia primaria, pero en vacunas vivas no, y ahí no dice pues específicamente cuáles son las que ponen a los niños. Eso, entonces eso es muy particular que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque miren que ahí dice que no hubo efectos adversos. Entonces uno pensaba, bueno, súper bien. No hubo efectos adversos, no hubo ninguna de las vacunas pues, que le pusieron, que dentro de las vacunas que le ponen a los niños antes de los 5 años hay vacunas de microorganismos vivos, atenuados, muertas, inactivadas, que eso es digamos, la última clase que veremos la otra semana. Pero lo llamativo es que si él cumplió con esas, digamos, ese cronograma de inmunización, pues él debería de tener inmunidad para varios de esos microorganismos que están ahí causándole ese proceso infeccioso. ¿Sí? Porque ya hay vacuna para esos microorganismos. Profe, entonces podría ser, digamos, una inmunodeficiencia primaria de como en algo en la presentación antigénica. En algo en la presentación antigénica, digamos que si fuera en la presentación antigénica, podría tener afectada la respuesta inmune frente a muchos microorganismos, no solamente como los de este tipo. Sí, porque todos, independiente del tipo de microorganismo intra o extra, tienen que ser presentados, ¿cierto? Entonces, si hay una alteración inmunológica en la presentación antigénica, las consecuencias son todavía peores, porque la respuesta inmunológica frente a microorganismos intracelulares, por ejemplo, también se vería afectada. ¿Sí? Pero en este caso es muy particular, son microorganismos por lo general extracelulares, ¿cierto? Lo que mencionábamos, encapsulados, de hecho ahí también hay parásitos. Lo que les digo con respecto a las vacunas es que, pues por ejemplo, vacuna para hemófilos influenza hay, ¿sí? Es muy buena esa vacuna, entonces a pesar de eso, tiene muchas otitis por hemófilos influenza. Entonces, lo que significa es que a pesar de que se vacunó y así no hayamos tenido unos efectos adversos reportados, pues básicamente la vacuna no logró estimular la producción de una respuesta inmunodeficiente, ¿cierto? Y no porque la vacuna haya estado, digamos, haya estado mala o algo así, pues igual pues todo cabe dentro de las posibilidades, pero digamos que es poco probable pues que la vacuna no haya estado pues como en las condiciones adecuadas. Lo que estamos viendo ahí, lo más probable es que él no tuvo una respuesta eficiente frente a sus estímulos antigénicos y no desarrolló una respuesta inmune eficiente con producción, por ejemplo, de anticuerpos y esto, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Dale. Las vacunas pueden generar mejor inmunidad que las primoinfecciones, pues que las infecciones con el mismo microorganismo. Por lo general, dependiendo del tipo de vacuna. Si es las que mejor respuesta inmunológica inducen son las vacunas de microorganismos vivos atenuados. ¿Por qué? Porque el microorganismo está vivo y hace un proceso de replicación, hace un proceso de infección. Si bien lo hace lento y de manera, digamos, torpe, hace todo el ciclo. O sea, va a los tejidos que debe ir, infecta las células que debe infectar, pero lo hace tan mal y tan lento que el sistema inmunológico tiene tiempo suficiente para montarle una respuesta frente a ese microorganismo. Esas vacunas son las que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque esas vacunas, por lo general, como el microorganismo hace ciclos completos de replicación o multiplicación, entonces él expone todos los antígenos frente al sistema inmunológico. Entonces, la respuesta inmune es contra muchísimas
proteínas del virus, de los microorganismos o contra muchos antígenos del microorganismo, ¿sí? Entonces, si uno compara eso con la infección normal, pues obviamente es la que más se parece. La vacuna con microorganismos vivos atenuados es la que más se parece a la infección natural en cuanto al tipo de respuesta. Y de hecho se logran protecciones muy, muy, muy altas con las vacunas vivas atenuadas. Por ejemplo, la de sarampión, rubéola y paperas, eso es un éxito. Es la mejor vacuna que hemos podido fabricar hasta ahora en el mundo, ¿cierto? Porque el porcentaje de protección está por encima del 95% y induce una inmunidad de por vida y es digamos, es muy, muy eficiente. Y es una vacuna de microorganismo vivo atenuado y es solamente comparable con la infección natural. Entonces, eso depende mucho como te digo, del tipo de vacuna. Ya las vacunas, por ejemplo, inactivadas, en las que el microorganismo se inactiva con procesos químicos, por ejemplo, con el uso de formaldehído o de temperatura o de pH, que dejan el microorganismo inactivado o muerto, pero lo dejan como con su estructura antigénica normal, pues esas vacunas claro que sirven y son muy buenas e inducen una buena inmunidad, pero como el microorganismo no está haciendo ninguna replicación, ni está invadiendo ningún tipo de tejido, ni nada por el estilo, entonces la respuesta inmune va a ser menor que la del microorganismo vivo atenuado. Entonces esa sí es, digamos, que si la comparamos con la infección, pues muy probablemente la infección nos va a inducir una mejor respuesta inmune que la de ese tipo de vacunas. Y hay otras, por ejemplo, que son de proteínas recombinantes que también son muy, muy, muy buenas porque, digamos, por ejemplo, la de hepatitis B, que es la que normalmente nos ponemos nosotros, es la del antígeno de superficie de hepatitis B, es una proteína recombinante, o sea, es una proteína producida en el laboratorio, pero esta proteína esta vacuna es muy eficiente porque esa proteína es la proteína más antigénica, o sea, es más inmunogénica, es la que tiene mayor capacidad de despertar respuesta inmunológica en el microorganismo, independiente de que el microorganismo se pueda replicar lento o no. Y de hecho, pues nos protege muy bien, tiene una alta tasa de protección. Entonces, depende mucho como del tipo de vacuna poder hacer como la comparación. Las que se pueden comparar con la infección natural, básicamente, son las vivas atenuadas. Bueno, muy bien. Entonces, íbamos en cuál componente, ¿cierto? ¿Cuál componente era el que se veía pues ahí como afectado? Todas las evidencias apuntan a que puede ser un componente más humoral, puede tener una herencia ligada al cromosoma X. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen que hacer el diagnóstico de esta inmunodeficiencia, entonces, ¿qué exámenes le mandarían al paciente? Obviamente, ya estamos pues como más perfilados hacia el componente humoral. Tenemos ya que decidir qué exámenes le vamos a mandar al paciente para poder establecer pues el diagnóstico de la infección. ¿Qué exámenes le mandamos entonces a Juan? Profe, pues primeramente un hemograma con como que se esperaría que como es un paciente inmunocomprometido, pues tiene inmunodeficiencia primaria, se esperaría encontrar linfopenia y neutropenia, si no me equivoco. Y también hay que hacer un recuento de inmunoglobulinas séricas, o sea, la G, la M y la A. Entonces vamos por partes. Hay que hacer exámenes de primera etapa. ¿Cuáles son los exámenes de primera etapa? Antonella. No serían ese de, pues, el hemograma y el recuento de IG sérico, si no me equivoco. ¿Qué dicen los otros compañeros? Pues sería el hemolocograma, cultivos, también reactantes de fase aguda como la PCR o rayos X, un TAC. Entonces tenemos el hemolocograma que nos permite ver como el recuento de células, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Manuela. Cultivos. Perdón, ¿quién habló? Yo, Manuel, cultivos. ¿Cultivos de? Es
pues no le da cultivos como para identificar el microorganismo. Eso es muy importante. Entonces, uno es hacer hemolocogramas, un hemolocograma para mirar alguna alteración en las células sanguíneas, ¿cierto? Mirar el recuento de células, si está aumentado o disminuido, ¿sí? El tipo de células que están en sangre periférica, si son células normales o son células progenitoras. Eso es muy importante. El segundo es lograr la identificación de los microorganismos, ya sea por cultivo, ya sea por cualquier método diagnóstico. ¿Sí? No necesariamente pues tiene que ser el cultivo, porque ya hay otros métodos diagnósticos que simplemente puede ser tomar la muestra de una secreción y hacer una coloración para mirar los microorganismos que están ahí, ¿cierto? O sea, obviamente si son bacterianos, pues entonces hacer los cultivos respectivos o identificar los microorganismos por técnicas moleculares. Pero lo importante es poder lograr identificar el microorganismo. Reactantes de fase aguda, como mencionaban, entonces una proteína C reactiva, ¿sí? Hacer estudios de imágenes, o sea, si se necesita un TAC, si se necesita una resonancia magnética, un rayos X para evidenciar cualquier alteración anatómica funcional, entonces también se tiene que mandar. Y finalmente, entonces, otro importante es el familiograma, que es definir cómo se da esa herencia de ese cuadro clínico. Entonces, mirar si la mamá o el papá estaban afectados, los hermanos fueron afectados, si hay algún pariente que falleció por alguna causa similar a la que tiene el paciente. ¿Sí? El familiograma es muy útil en este tipo de situaciones. Esos son exámenes de primera etapa, o sea, los exámenes que básicamente a uno le sirven como para seguir orientando pues el diagnóstico. Después siguen los de segunda etapa, que ya los de segunda etapa sí tienen que ser muy, muy enfocados en el componente del sistema inmunológico que ustedes creen que está afectado. Si es el humoral, el celular, si es el de fagocitos o si es el de complemento, que digamos son los 4 más grandes. Entonces, como ustedes ya tenemos, digamos, perfilado el diagnóstico hacia el componente humoral, ustedes tienen que hacerle pruebas para definir qué es lo que está pasando ahí. Y mencionaban ahorita, Antonella mencionaba, por ejemplo, una cuantificación de inmunoglobulinas. ¿Sí? Hay que cuantificar las inmunoglobulinas totales. Es decir, cuántas inmunoglobulinas, por ejemplo, tiene el paciente. Eso puede ser un examen muy bueno, muy específico del componente humoral. Se puede hacer una electroforesis, por ejemplo, de proteínas. En las electroforesis de proteínas del fuero de las personas, normalmente se ven diferentes fracciones. Y dentro de las fracciones, dentro de la fracción gamma, que genera la electroforesis de proteínas, se encuentran los anticuerpos. Y básicamente una electroforesis de proteínas le dice a uno qué cantidad de proteínas están en la fracción gamma, que es donde están los anticuerpos. Y eso puede ser simplemente un indicativo de si están aumentados o disminuidos las proteínas de la fracción gamma, ¿cierto? Y le dice a uno, bueno, vea, se puede tener acá una disminución de todas estas proteínas, en las cuales se incluyen las inmunoglobulinas. Si quiere ir un poquito más, no, de manera más específica, pues hace una cuantificación de inmunoglobulinas totales. Eso se hace, eso es un examen también, digamos, muy rutinario dentro del laboratorio clínico. Cuantificar inmunoglobulinas totales. ¿Cuánto tiene de inmunoglobulina G? ¿Cuánto tiene de inmunoglobulina M, de A, ¿sí? de E? De todas las inmunoglobulinas se pueden cuantificar en el suero de los pacientes y hay valores de referencia también para esas inmunoglobulinas. ¿Qué otros exámenes puedo hacer para ayudar a orientar el diagnóstico de una inmunodeficiencia ya, digamos, más asociada al componente humoral? Pues se puede hacer la citometría de flujo, que creo que ya la mencionaste, pero ¿Citometría de flujo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para medir el recuento de linfocitos B. Exacto. O también si son maduros o son inmaduros. Exactamente, linfocitos B. Hay que cuantificar los linfocitos B también. Y eso se hace por citometría de flujo. Ese ya no es un examen, digamos, tan sencillo, pero obviamente pues hay muchas partes en donde hacen el recuento de linfocitos B. Pero se puede mandar, por lo general se puede mandar un recuento de linfocitos, y digamos subclases de linfocitos. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser muy valioso tener el dato de cuántos linfocitos T
CD4 positivos, cuántos linfocitos T, CD8 positivos y cuántos linfocitos B tiene el paciente. O sea, en realidad se puede hacer el examen completo de una vez. TCD4, TCD8 y linfocitos B. Y así uno también puede mirar si de pronto está en presencia de una inmunodeficiencia combinada, ¿cierto? En el cual hay una disminución de linfocitos B. Bueno, ¿qué otros exámenes puede mandar asociados con el componente humoral? Se puede mirar si los linfocitos B proliferan ante mitógenos. Pues yo leyendo y leí que había mitógenos como la concavalina, pero pues, Exacto, la concavalina, la fitohemaglutinina. Esos son algunas sustancias que algunas son de origen vegetal que estimulan de manera inespecífica a través del TCR o a través del BCR en algunos casos la proliferación de los linfocitos. Es decir, usted coge los linfocitos del paciente y les adiciona fitohemaglutinina o concavalina y ellos en presencia de eso es como si fuera digamos, un estimulador así súper potente de la proliferación celular, simplemente porque se une al receptor que tienen ellos en la membrana, al TCR o al BCR, y eso manda señales muy fuertes hacia el interior de la célula para que ellas empiecen a dividir muchísimo. Por eso se llaman sustancias que son mitógenos, o sea, que inducen la mitosis, ¿cierto? La división celular. Entonces, eso es un experimento que en realidad es muy sencillo, que es simplemente exponer estas celulitas a estas moléculas y ver si ellas proliferan o no proliferan, ¿cierto? Para ver si de pronto es que están afectadas en esa capacidad de proliferar frente a cualquier estímulo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otros exámenes podemos mandar antes para descartar esa inmunodeficiencia asociada al componente humoral? anticuerpos in vitro, pero tampoco es muy frecuente, pero se puede hacer. Sí. Hay un examen que se llama isohemaglutininas, medir las isohemaglutininas. ¿Qué es eso? Que les dije en clase, revisen qué es este tema de las isohemaglutininas porque es importante para el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Profe, pues yo busqué, pero no lo entendí bien. Entonces, a decir lo que encontré, pero me di cuenta que eran pues como en el suero se van a ver esos son anticuerpos, entonces se van a ver en el suero y son fácilmente detectables porque forman como aglutinados visibles cuando los enfrentan como hematíes. Pero ¿Alguien más buscó eso o no? Pues tienen que ver como con el antígeno de la sangre, pues me parece que con eso es que se miden, con el antígeno A y con el antígeno B. Tampoco estoy muy seguro de cómo es la prueba. Sí, las isohemaglutininas son esos anticuerpos que uno genera, los que llaman anticuerpos naturales. Recuerdan que lo hablamos cuando mencionábamos a los linfocitos B, que producían anticuerpos de manera natural. Esos anticuerpos de manera natural que se producen contra los grupos sanguíneos. O sea, si usted es un individuo que tiene el grupo A, significa que tiene el antígeno A en la membrana del glóbulo rojo.
y usted por lo general va a producir anticuerpos contra el grupo B, o sea, el antígeno B. Eso se hace de manera natural, muy probablemente frente a antígenos que son de origen bacteriano, ¿sí? Porque pues uno por lo general uno nunca se expone a sangre de otro tipo, a no ser pues, de que le hagan una transfusión con sangre de otro tipo, ¿cierto? O sea, es muy raro. Entonces, esos linfocitos B1 de la cavidad pleural y del peritoneo son los que se encargan de producir esos anticuerpos naturales, que son conocidos como isohemaglutininas. Son del tipo IgM y son los que se encargan de aglutinar, por eso se llaman isohemaglutininas, porque son capaces de aglutinar glóbulos rojos. ¿Sí? Obviamente, si yo soy A, pues voy a tener isohemaglutininas contra B, y si los pongo esos anticuerpos con glóbulos rojos que tengan el antígeno B, pues esos anticuerpos míos van a aglutinar esos glóbulos rojos. Entonces, eso es una prueba muy sencilla también, que se puede mandar a una persona o a un paciente que estemos pensando que tiene una deficiencia de anticuerpos. ¿Por qué? Porque pues, estos anticuerpos pueden estar también disminuidos. Sí. Pero entonces se me ocurre algo, porque si estos antígenos son de tipo M, entonces no podría también estar, porque si digamos que la prueba positiva es cierta, entonces él está aglutinando. No lo podría llevar a uno a pensar de que también hay un hiper-IgM, entonces ya pensar que es una insuficiencia combinada. O la prueba de una se descarta porque, o sea, si aglutina ya uno de una dice que está bien. Sí, es que debe aglutinar. Si tú le pones, si por ejemplo Juan es de sangre A, él debe tener isohemaglutininas contra B. Si tú le pones el suero de Juan, que tiene los anticuerpos, se lo pones a glóbulos rojos que tengan el antígeno B, esos anticuerpos de Juan deberían aglutinar los glóbulos rojos de sangre B, ¿cierto? Eso significa que están presentes, pero no Creo que hay necesariamente. una boba. No. Entendí. ¿Cómo? Que creo que dije mera boba, pero sí, ya entendí. No dijiste una bobada, simplemente es como lo entendías, pero lo que tratamos de definir es que Juan tenga anticuerpos, ¿cierto? Tenga anticuerpos por algún método o prueba de laboratorio, que Juan tenga anticuerpos. Entonces, si hay una deficiencia en la producción de anticuerpos, pues yo también esperaría que esas isohemaglutininas pues no reaccionen de manera eficiente, ¿cierto? O sea, que la prueba me dé disminuida, porque él no va a tener anticuerpos. Ahora, si tiene hiper-IgM, pues una prueba, por ejemplo, de titulación de anticuerpos me va a dar una cantidad abundante de inmunoglobulina M y una cantidad muy bajita o ninguna de los otros anticuerpos. Entonces, eso también me descartaría, digamos, ese proceso. En este caso, digamos, si ustedes mandan una titulación de anticuerpos, pues lo que vamos a encontrar es una disminución de los niveles de anticuerpos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esperarían entonces encontrar todos esos exámenes que ustedes me dicen? Bueno, ahí hay uno muy importante que ustedes no han referenciado y es titular anticuerpos timodependientes o timoindependientes. ¿Cómo evalúo yo que un paciente tenga anticuerpos contra antígenos timodependientes o contra antígenos timoindependientes? Los antígenos timodependientes son ¿de qué naturaleza? Proteínas, carbohidratos, lipopolisacáridos. Son proteínas. Timodependientes son proteínas. Y timoindependientes por lo general son polisacáridos, lipopolisacáridos, ¿cierto? Son estructuras mucho más grandes y complejas. Entonces, si yo quiero evaluar si Juan tiene respuesta frente a antígenos timodependientes o timoindependientes, ¿qué debería hacer? Debería
cuantificarle los anticuerpos que él tenga contra antígenos vacunales. Es decir, contra lo que yo ya sé que él recibió por el PAI y que represente un ejemplo de un antígeno timo dependiente o represente un ejemplo de un antígeno timo independiente. ¿Cierto? Esa es como la naturaleza del asunto. Entonces, por ejemplo, las vacunas conjugadas, que por ejemplo la Haemophilus influenza, pues es una respuesta que se da frente a antígenos proteicos y antígenos polisacáridos, porque es frente a la cápsula de Haemophilus influenza. Entonces ahí estamos midiendo los dos tipos de respuesta, tanto timo dependiente y timo independiente. Y podríamos mandar cuantificar ese tipo de anticuerpos que se producen frente a esos antígenos vacunales. ¿Por qué antígenos vacunales? Porque por lo menos estamos seguros de que él ya estuvo expuesto frente a esos antígenos y por lo tanto, pues él debería de tener una respuesta inmune fuerte frente a esos antígenos. ¿Sí? No necesariamente frente a los microorganismos pues, que están detectados. Sería la manera más eficiente y la manera más segura de uno evaluar eso es evaluar la capacidad de producir anticuerpos frente a los antígenos de las vacunas, porque ahí sí estamos seguros de que él recibió una vacuna. ¿Sí? Entonces lo que hay que escoger es efectivamente contra qué vacuna vamos a determinar la producción de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, si es timo dependiente o timo independiente, o si es las dos. Por lo general, las vacunas que son conjugadas, como la Haemophilus influenza, que es conjugada porque tiene el polisacárido capsular de Haemophilus y va combinado con una parte proteica, esas proteínas del tozoide tetánico, esas proteínas van, esas vacunas van conjugadas, por lo tanto van a inducir una respuesta timo dependiente y timo independiente al mismo tiempo, ¿cierto? Son proteínas y son polisacáridos, son muy buenas esas vacunas conjugadas. Entonces ahí podemos ver la capacidad que tiene de respuesta frente a ese tipo de antígenos. Pero también podemos mirar qué otras vacunas del país él ya recibió y titularle los anticuerpos o cuantificarle los anticuerpos frente a esos antígenos. Entonces esa es una prueba muy importante también que se le hace a este tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, ahí, básicamente, con esas pruebas yo puedo ya descartar si hay o no hay una deficiencia de anticuerpos. ¿Qué esperan ustedes, entonces, de encontrar como resultado de esas pruebas? Si hay una deficiencia de anticuerpos. Se fueron. Ok. No hay nadie por ahí. ¿Aló? ¿Me dejaron? Pero pues en la lectura la fracción gamma pues sí, la fracción gamma, porque ahí es donde están los anticuerpos, ¿cierto? Va a aparecer disminuida. Sí. En la titulación de anticuerpos totales, pues lo mismo, van a aparecer disminuidos. Los IgM, IgG, IgA, IgD. Sí. En la citometría de flujo, los linfocitos B normales, no. En cantidad. Sí, en cantidad. Y Porque están pensando en que hay inmunodeficiencia primaria. Están normales en cantidad. creo que ya. ¿En qué inmunodeficiencia primaria estarían pensando? Ah, de anticuerpos. De anticuerpos. ¿Y cuál de anticuerpos? Gamma-globulinemia. Una gamma-globulinemia. Entonces, si están pensando en una gamma-globulinemia, entonces, por un lado tendrían que tener deficiencias deficiencia de la producción de anticuerpos, deficiencia en la producción de anticuerpos totales, o sea, todos los anticuerpos disminuidos, y también de linfocitos B, porque es una alteración en el desarrollo de los linfocitos B. No se producen linfocitos B maduros. Entonces también vamos a encontrar disminuidos los linfocitos B. Esas son como digamos, las principales características de la gamma-globulinemia.
deficiencias totales de anticuerpos y deficiencias de linfocitos B. ¿Sí? Y ya con eso uno hace el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Teniendo esas dos cosas. Luego tiene que hacer los exámenes de fase 3, que son ya los exámenes moleculares. La agamaglobulinemia se caracteriza por una mutación en un gen que se llama la tirosinquinasa de Bruton, ¿sí? O BTK. ¿Alguien leyó eso? Sí, pues eso se relaciona como, pues la BTK está implicada en la transducción de señal que hay cuando interacciona el BCR, pues que está para que se madure el BCR. Más o menos eso entendí por ahí. Exactamente, o sea, digamos, la BTK es una molécula, una proteína que está involucrada en la señalización desde el BCR, en la señalización intracelular que debe tener ese linfocito B para poder madurar. Entonces, si hay una mutación en BTK, pues no se va a producir la proteína, no va a tener la función que debe cumplir y el linfocito B no va a poder madurar. Por lo tanto, los linfocitos B en sangre periférica son muy bajitos, ¿sí? Son muy, muy, muy bajos. Pueden ser nulos o pueden ser muy, muy bajos, por debajo del 5%. Ese recuento bajo el linfocito B, sumado a la alteración en la producción de anticuerpos o en la cantidad de anticuerpos que uno pueda detectar en estos pacientes, la alteración en la BTK, que se puede detectar por secuenciación del ADN, por un Western blot que me permite detectar la proteína, eso le hace a uno pensar que está al frente de una agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Y así puede ser, y así se llega al diagnóstico de todas las inmunodeficiencias primarias, siguiendo ese paso a paso que hicimos hoy. Desde un SIRA, desde un síndrome de infección recurrente normal a normal, inmunológico, no inmunológico, secundario o primario, luego definiendo cuál componente es el que podría estar alterado de acuerdo a las características clínicas. Y miren que muchas cosas llegamos casi hasta el final y a punta de historia clínica, ¿sí? Básicamente mirando qué era lo que había en la historia clínica que me podía permitir a mí orientar ese diagnóstico hacia el componente humoral que era el que estaba afectado. Ya después, obviamente, tenemos que complementar con estas pruebas, que son unas pruebas un poco ya más específicas, titulación de anticuerpos contra antígenos timodependientes y timoindependientes, electroforesis de proteínas, recuento por citometría de flujo de linfocitos, ¿cierto? Isomaglutininas, pruebas de proliferación de linfocitos B, por ejemplo, ya, son pruebas un poquito más específicas, pero me permiten a mí llegar hasta el diagnóstico final. Muy bien, y ya para que terminemos, entonces, ¿cuál sería el tratamiento para este paciente? ¿Cómo tratamos a Juan? Hola. ¿Se fueron? Profe, pues se podría decir que se puede tratar con una terapia de sustitución con inmunoglobulina. Pues primeramente, no sé si Sí. estoy en lo correcto. Sí, exactamente, así se hace. Básicamente lo que se hace es ponerle inmunoglobulinas a este paciente, porque es lo que le hace falta, ¿cierto? Lo que le hace falta, ponerle inmunoglobulina. Entonces hay que ponerle inmunoglobulinas cada 20 días, hay que ponerle inmunoglobulinas a este paciente que provienen de un pool de suero de muchas personas, aproximadamente alrededor de unas 100 personas. Obviamente después de descartar pues cualquier infección, entonces lo que se hace es purificar esa fracción de inmunoglobulinas de las personas y se le ponen a este paciente. Cada 20, 30 días tiene que ir el paciente a que le pongan esas inmunoglobulinas que, digamos, de alguna manera suplan la carencia que él tiene de esas inmunoglobulinas. ¿Por qué cada 20, 30 días? Porque eso es lo que dura un anticuerpo tipo inmunoglobulina G, que es el que más dura, entre 20 y 30 días. Y obviamente eso se gasta muy rápido porque pues, es una persona que va a seguir expuesta a muchos antígenos. Entonces él debe tener mucha variedad de anticuerpos circulando. Por eso es que se trata de que sea de muchas personas
que se obtenga este suero con muchísimos anticuerpos, de manera que él se pueda proteger durante por lo menos un mes con una gran variedad de anticuerpos. Entonces, ese es el tratamiento de elección hasta ahora recomendado para este tipo de pacientes. Otros tratamientos puede ser trasplante de médula ósea para tratar de reemplazar esas células progenitoras que tienen esa alteración en BTK y que pues obviamente sean más eficientes a la hora de madurar y desarrollarse. Pero digamos que no es el tratamiento de elección en este momento, sino la formulación que contiene inmunoglobulinas endovenosas cada mes. Ese es el tratamiento de elección. Y ya pues los otros tratamientos de soporte, ¿cierto? O sea, hay que tratar las infecciones o cualquier cuadro infeccioso pues que tenga el paciente, hay que tratar de controlarlo, hay que tratar de evitarle pues obviamente la exposición frente a diferentes agentes infecciosos que puedan causarle cualquier cuadro clínico parecido. Bueno, jóvenes, muy bien, eso era lo que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado claro cómo se hace el diagnóstico de un SIRA y cómo se llega hasta una inmunodeficiencia primaria. La otra semana entonces tenemos ya la última clase, que es la de inmunoterapia, y nos vamos a centrar en el tema de vacunas. Ya esa sería como nuestra última clase antes de las actividades finales que vienen, que es el parcial y la actividad del integrado. Vamos a tener entonces tiempos de asesoría también para que vamos discutiendo acerca de las dudas que ustedes tengan durante la otra semana, para que también resolvamos todas esas dudas y podamos llegar bien finos a la parte final entonces del curso. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, me dicen, si no, dejamos hasta ahí. Muchas gracias, profe.